¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Javier Maza Martínez, del 492, y le voy a presentar mi tema de análisis básico de circuitos eléctricos enfocado a las máquinas eléctricas. Vamos a empezar vamos a comenzar este tema con definir algunos conceptos. El primero es, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna se produce cuando en un conductor por donde circula una corriente eléctrica se produce una diferencia de variación de potencial de la misma. Es decir, por lo tanto, dicha corriente no es en ningún momento constante y puede cambiar de dirección en el transcurso en el cual fluye. Pues esta corriente de tensión eléctrica, pues digamos que siempre va cambiando tanto en magnitud como en polaridad. En la gráfica que se puede ver en la imagen que tenemos abajo, pues ahí podemos checar el voltaje en contra del tiempo, como en ningún momento la corriente alterna, pues señalada en color rojo, es constante, es decir, varía en voltaje en el tiempo dado. ¿Qué es la corriente directa? Bueno, a diferencia de la corriente que se vio a continuación, esta corriente se puede decir que es más pareja y continua. Podemos verlo aquí en la gráfica que se tiene del lado derecho. La magnitud contra el tiempo, pues siempre es constante la magnitud en el tiempo dado. Como definición, es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido, en la misma dirección y con la misma magnitud, moviéndose del polo negativo, del polo positivo hacia el polo negativo, pues de forma continua y con la misma intensidad o magnitud. Esta corriente será más que nada en cualquier tipo de batería, generador de corriente, o alguna fuente que se puede utilizar dentro de un circuito o alguna máquina. Vamos a definir qué es la corriente eléctrica en general. La corriente eléctrica se entiende como el movimiento ordenado de cargas o electrones que normalmente se da a través de un conductor o de un material conductor. Dicha corriente pues puede llegar a ser cuantificada, pues digamos la magnitud, y este valor se expresa como la intensidad de corriente dentro de un circuito o etcétera. Ahora vamos a definir qué es el voltaje. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. Es decir, es la unidad de carga eléctrica, o es el tiempo en el que la carga eléctrica ejerce sobre alguna partícula para moverla entre dos puntos determinados. Para explicarlo un poco mejor, es la unidad en la cual la carga eléctrica ejerce sobre una partícula o un material para poder moverla. O sea, es el movimiento o es la velocidad con la que se mueve la carga eléctrica. Eso es lo que se entiende como voltaje. Una vez ya habiendo definido estos anteriores conceptos, pues ya podemos entrar más que nada a lo que son los circuitos. Vamos a definir qué es un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que posee más de una resistencia, puede poseer dos o tres o más, pero un solo camino en el cual están conectadas dichas resistencias. Desde un extremo de la fuente de energía hasta otro extremo. Como lo podemos ver en la imagen, pues del lado izquierdo tenemos lo que es la corriente, o la fuente de energía, y corre esta a través de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 hasta llegar al otro polo de nuestra fuente de energía. Esto es un circuito en serie. Ahora, ¿qué es un circuito en paralelo? Bueno, en un circuito en paralelo hay más de un resistor, obviamente, igual que en el ejemplo pasado, y están conectados por varias ramificaciones o caminos. Es decir, la energía o la corriente que se le da, o los electrones, pueden viajar a través de varias ramificaciones o varios caminos, dicho coloquialmente. En este caso lo podemos ver en la imagen. Tenemos una corriente o una carga que es de 2 amperes,
y viaja a través de la resistencia 1, la 2, la 3 y la 4, pero por distintos caminos. O sea, a través de los nodos, esta corriente viaja hasta cerrar el circuito. Puede pues, viajar en la resistencia 1, después en la resistencia 3. Entonces, en todo momento se encuentra pues distribuida, se puede decir de mejor forma, la corriente. Ahora, ¿qué es la resistencia eléctrica? Bueno, se puede definir como la oposición que presenta algún elemento material o circuito al paso de corriente eléctrica. Dicho coloquialmente, es cuando no, o cuando se tiene una poca resistencia, perdón, cuando se tiene un poco paso de electrones, y esto pues nos aumenta la resistencia eléctrica. ¿En qué casos podemos ver esto o qué materiales también nos pueden ayudar a lograr esto? Pues en el caso de los conductores. Al tener un conductor se impide o se disminuye el paso de corriente eléctrica y esto a su vez nos genera una disminución en la resistencia eléctrica. Su función más que nada pues es limitar y controlar un poco el voltaje y la corriente eléctrica que circula sobre un circuito. Una vez mencionado esto, vamos a definir cómo se comporta el voltaje en un circuito en arreglo en serie. Dentro de un circuito que se encuentra pues, en arreglo en serie, el voltaje se distribuye a través de los elementos que posee dicho circuito. Es decir, la corriente permanece igual. En este caso, pues como lo vemos en la imagen del circuito, tenemos nuestra fuente de energía, pasa a través de la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, lo que se puede entender es que la corriente que se tenía en un principio, pues se distribuye o se distribuye a través de todo el circuito y esto pues a su vez nos ocasiona que el voltaje permanezca siempre igual. Para calcular el voltaje dentro de un circuito en serie, basta con sumar todos los valores de las resistencias para al final poder tener un voltaje total dentro del circuito. ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito en arreglo en paralelo? Ok, ya definimos cómo es que se encuentra un circuito en paralelo. Entonces, si dos o más componentes están conectados en paralelo, pues como ya lo habíamos visto, quiere decir que tienen la misma diferencia de potencial, es decir, el mismo voltaje en sus extremos o en cada uno de sus extremos. Las diferencias de voltaje o de potencial que se tienen son iguales en magnitud y en la polaridad. Entonces, la misma tensión se aplica a todos los componentes del circuito, por lo que podemos deducir que el voltaje se mantiene igual, tanto en magnitud como en polaridad. Dentro de un circuito también se puede calcular lo que es la corriente total, como nos da o nos dice la ley de Kirchhoff. ¿Cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito en arreglo en serie? Bueno, cuando varios receptores o varios, en este caso, componentes del circuito, en este caso resistencias, se conectan de forma que la corriente debe atravesar un único paso o un único camino, en este caso hablando, pues se tiene un conector, sigue una resistencia, sigue ese dicho conector, y así hasta cerrar el circuito. A esto es a lo que me refiero con lo que antes se mencionó. Se dice que están conectados en serie, ok. Entonces, el voltaje de la pila se gasta o se consume a través de las tres resistencias que se tienen, en este caso 3. Si se tuviera más, pues obviamente esta carga o esta corriente se distribuye entre las cuatro. Si tuviéramos más, se distribuye entre las resistencias que se tengan o los componentes que se tengan para así poder energizar todo o el circuito que se tenga. Entonces, en cuanto pasa dicha corriente a través de cada uno de los componentes, se tiene una pérdida de corriente a la que se le llama caída de tensión.
¿Cómo se comporta la corriente eléctrica en un circuito en arreglo en paralelo? Dicha corriente en los circuitos en paralelo se distribuye de igual forma, pero no pasa a través de un único nodo. Es decir, aquí como lo tenemos en la imagen, para la resistencia 1 se tiene un nodo en la parte de arriba y un nodo en la parte de abajo. Entonces, esta corriente se distribuye a través de las tres resistencias para así mantener en equilibrio el circuito que nosotros estemos trabajando. Bueno, pues de mi parte sería todo, profesor. Gracias.